Buenas, gente bonita. Bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Hoy estoy aquí para contestar una pregunta de uno de los miembros de este canal, Canon Secmec. Me pregunta, ¿cuándo deben de registrarse los derechos de autor? Yo escribo un borrador horrible y lo registro. Después pulo ese escrito, lo mando a corrección de estilo y actualizo la obra. Mejor dicho, ¿cómo lo hace un escritor? Pues les voy a contar cómo lo hace un escritor, aunque no es que sea la única manera de hacerlo, pero realmente los derechos de autor se deberían de registrar o se debería registrar la obra en derechos de autor cuando estás lo más cerca posible a la versión terminada. Entonces, acabar un borrador horrible y mandarlo registrar, yo no veo que tenga demasiado sentido porque no se parece tanto a la obra terminada, que es lo que tú quieres proteger. Ahora, voy a entrar una vez más en los detalles de para qué sirven los derechos, el registro de derechos de autor. Tú tienes los derechos de autor de lo que creas per se, porque tú lo creaste y punto. ¿Para qué sirve el registro? No va a evitar que alguien pueda escribir algo parecido, no va a evitar que alguien registre ni siquiera algo parecido. ¿Para qué sirve? Porque en caso de haber una polémica, una controversia, le llaman más bien una controversia legal, de que alguien publique exactamente el mismo libro que tú y diga que él lo escribió, tú puedes decir, sí, pues mira, yo aquí tengo este registro que dice que yo lo escribí y lo registré antes. Así que si hay una demanda, pues tú podrías alegar con esa prueba. Para eso sirve esa prueba. Por lo cual, proteger un borrador que después todavía va a cambiar no tiene mucho sentido. ¿Por qué no esperar a tener la obra corregida y terminada? Se trata de proteger tu obra frente a un posible corrector de estilo, se trata de proteger tu obra contra los miembros de tu taller. No sé muy bien por qué se tendría tanta precaución. Creo que hoy hay una preocupación gigantesca por los derechos de autor que no está tan justificada por la cantidad de hechos que le hayan ocurrido a gente que empieza o a gente que no es famosa, que realmente no se les roban tanto sus obras. ¿Por qué? Porque todos los autores pensamos que nuestra idea es la mejor y no necesariamente queremos las ideas de alguien más para llevarlas a cabo. Entonces yo no registraría un borrador horrible, yo registraría una obra que por lo menos ya pasó por una primera revisión y que está lo más cercana posible a la versión final. Porque si después cambia mucho, entonces no te serviría ni siquiera para esta controversia. ¿Qué pasa? Después de una primera revisión, registras y si después haces algunos cambios, no es necesario volver a registrar. ¿Qué pasaría en caso de esta controversia legal? Que alguien analizaría una y otra obra para determinar si en verdad son tan parecidas como para que exista una controversia o no. Y los cambios mínimos que tú haces no cambian la esencia de la historia. O sea, si tú cambias el nombre de un personaje o quitas un capítulo o agregas un capítulo o cambias la estructura del texto a nivel físico, ¿no? Que pasas un capítulo para acá, otro capítulo para acá, eso no deja de ser una prueba. O sea, digamos, el registro anterior sigue siendo igual de útil que ese para mostrar que tú escribiste ese texto, aunque esté en desorden o aunque haya cambiado el nombre de un personaje. Entonces no vale la pena hacer la inversión con cada nuevo cambio que haces porque ahí solamente estás protegiendo ese pequeño nuevo cambio que tal vez no cambia toda la obra en absoluto, ¿no? Estás protegiendo cada coma que cambias, pues no. Yo haría un solo registro antes de mandar a editoriales, o sea, cuando ya está terminado, o antes de autopublicarlo, o sea, cuando ya está terminado y no un borrador que todavía no has corregido, porque yo he visto niveles y niveles de borradores y hay gente cuyo borrador es bastante legible, pero hay gente cuyo borrador es nada, es un mapa de ideas, es una lista de escenas, es un esqueleto que no tiene nada todavía, ni de órganos, ni de movimiento, ni de piel, ni de nada, y que por lo tanto ni siquiera es una novela todavía que haya que proteger. No nos vayamos con esta idea de que si registramos la idea de una novela, perdón por el uso constante de la palabra idea, no nos vayamos con la noción de que si tú registras la idea de una novela, dígase, una historia de una niña que va a llevarle mantecadas a su abuela y en vez de encontrarse a su abuela se encuentra con un hombre lobo, no creas que ese registro va a evitar que alguien escriba una historia que tenga una premisa semejante. ¿Por qué razón? Porque de una misma premisa pueden salir 800 novelas, porque los temas son limitados, porque muchos escritores escriben
novelas que tienen los mismos temas o las mismas premisas y no por eso son la misma novela ni crearían una controversia. Así que yo lo que hago es registrar cuando está terminada. Si existe esta desconfianza con los correctores de estilo, mi primera sugerencia sería que no piensen siempre, cuando son gente que está empezando a escribir, que van a contratar un corrector de estilo. Piensen que tal vez ustedes van a aprender a escribir bien. Piensen que la gente de sus talleres no les quiere robar sus ideas. Si acaso, tal vez les quieren robar sus ideas en estos programas como Wattpad, en donde la gente publica y luego tal vez pueden ganar dinero por ahí, pero no es tan común como se cree. Las ideas, como decimos, están en el éter. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le cuentas a alguien una idea de una novela y no la escribes y otra persona la escribe y no se parece en nada a tu idea, pero era de la misma premisa, no puedes demandarlo, no puedes hacer nada porque no se puede registrar una idea así. Se registra un texto terminado y trabajado. Y trabajado lo mejor posible. Esa sería mi recomendación, que tú registras una versión por lo menos ya revisada, que ya estarías dispuesto a mandársela a una editorial para su evaluación. He ahí mi respuesta a esa pregunta. Nos seguimos viendo por aquí. Muchísimas gracias.